Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno. Cuán grande es lo que Él ha hecho en nuestra vida y cuánto Él aún anhela hacer en nosotros. Cuánto Dios aún anhela involucrarse en nuestras cosas. Y cómo a veces nosotros erramos y no le permitimos a Él involucrarse en nuestras vidas. No le permitimos. A veces le pedimos a Dios un montón de cosas y le oramos y le puedo decir que a veces oramos tan mal. Y hay gente que va por las iglesias pidiéndole a todo lo que encuentra, siguiendo un montón de pronto sistemas. Cuando encontramos en la palabra de Dios el sistema infalible de la oración, el sistema del cual Dios no falla en responder. Allí en Jeremías 33, el profeta habla de parte de Dios diciéndole al pueblo, clama a mí y yo te responderé. Pero cuando llega el momento de clamarle a Dios, estamos distraídos con otras cosas. Nuestra atención no está en el Señor. Nuestra atención está en otros lugares. Cuando llega la dificultad, cuando llega la prueba, cuando llega el anhelo de nuestro corazón allí que lo tenemos adelante y no lo podemos alcanzar, nuestra vida, nuestra mente, toda nuestra energía humana está puesta allí en eso que queremos alcanzar o en eso que necesitamos. Está puesta allí y no está puesta en quien nos podría dar eso muy rápidamente. Por eso el profeta dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es clamar a Dios? ¿Qué es pedirle a Dios? Es tener intimidad con el Señor. Es tener intimidad con el Señor. Yo le hago una pregunta a usted que me está viendo. ¿Qué entiende usted por intimidad? Intimidad es estar a solas. La intimidad puede ser de dos o más. Podemos estar en familia reunidos en intimidad. Podemos estar aquí ahora a través de una cámara reunidos en intimidad. Si yo transmitiera esto ahora en directo por redes sociales, ya no sería en intimidad. Pero porque somos nosotros es en intimidad. Y cuando nosotros estamos ajenos a lo que estamos haciendo, estamos rompiendo esa intimidad con Dios. Porque salimos de la intimidad y damos lugar a otras cosas. Y pasa en nuestra vida cuando queremos la bendición de Dios. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Seguramente todos levantarían la mano. ¿Cuántos quieren ser llenos de la bendición de Dios, llenos de su prosperidad, llenos de salud, llenos de virtud, llenos de dones, llenos de poder de Dios? Ah, pastor, ¿usted es que me está hablando dones y poder de Dios? ¿Pero para qué sirve eso? Es increíble que hay gente que no sabe porque tal vez ha pasado solo por la iglesia. Pero Dios ha establecido que su iglesia sea llena de su presencia y que su iglesia sea llena de su Espíritu Santo. Y con su Espíritu Santo vienen digamos, de premio, por decirle de alguna manera, o de chapa, dones y capacidades que cambian la vida de cualquiera que los posee. Dones y capacidades que cambian tu manera de ver el mundo. Cuando yo entro en intimidad con el Señor, cuando yo entro en una búsqueda correcta de Dios, su presencia se hace tan real en mi vida que ya no me importa otra cosa. Nada va a quitar mi atención de buscar la presencia de Dios. Cuando estoy buscando la presencia de Dios. Yo cuando me interno en la presencia de Dios, yo me desconecto de redes sociales, yo apago todas las televisiones, les digo a los niños, a los muchachos, cada uno en su cuarto, el que no está orando lea la Biblia, vamos a buscar a Dios, porque no hay nada más importante en este momento.
Eso es intimidad. Ahí comienza la intimidad. Acá comienza la intimidad. Cuando yo determiné en mi corazón estar a solas con Dios. Cuando yo determiné ese tiempo con el Señor. Allí en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, a partir del versículo 5 vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Yo uso la versión Reina Valera 60, recomiendo versiones anteriores al 1900, pero bueno, nos quedamos con la 1960 o 1909, son las que recomiendo en lo personal. Y cuando ores, le dice Jesús a la gente, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y estamos hablando de la oración, estamos hablando de la intimidad. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué intimidad puedo tener yo con Dios si me pongo en el medio de la plaza a hacer una larga oración articulada con un montón de palabras y de sílabas, ¿verdad? Hablando de pronto en otros idiomas o utilizando un léxico académico, religioso, que no, lo único que hacen es que la gente que me mire dicen, pero qué bien que ora, qué bien que habla, qué fluidez que tiene. La oración no se trata de eso. La oración no se trata de lo bien que yo oro, de cuántas palabras uso. La oración se trata de la intimidad. En la oración se mueve y se profundiza mi intimidad con Dios. Y según esa intimidad es lo que va a salir de mi oración. La recompensa de los que oren con glamour, por ponerle un nombre más show, más de show, más de pasarela, esas oraciones ya tienen su recompensa. ¿Saben cuál es la recompensa de ellos? El aplauso y el ser vistos. El aplauso y el ser vistos. Ya tienen su recompensa, porque son vistos de los hombres. Pero Jesús dice, cuando tú ores, en el versículo 6, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, intimidad. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Es exactamente al revés. No es en las muchas palabras que Dios me va a escuchar o me va a recompensar o va a obrar en mi favor. Recién lo dijimos, clama a mí y yo te responderé. Es un diálogo entre dos. Es intimidad. Clama a mí y yo te responderé. Nuestro Dios anhela intimidad con nosotros. Nuestro Dios anhela que cerremos la puerta a nuestro dormitorio, que cerremos todo lo que nos interrumpe a nuestro alrededor y dediquemos tiempo a solas con Él. Para que lo que nosotros necesitemos lo veamos afuera. Lo veamos afuera de esa intimidad. Porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y acá hay algo muy importante en cuanto a la oración, y que muchos ignoran. A veces en nuestros diálogos, en nuestras reuniones con amigos, digámosle, decimos, porque yo estoy orando para que Dios me dé un mejor auto, una mejor moto, un mejor pasar económico. No cuente esas cosas, hermano, no las cuente. Es entre usted y Dios. Puede hablarla con su pastor, sí. Puede hablarla con su pastor, porque su pastor es el único que no le va a desear de pronto algo mal. Pero a veces el amigo va a envidiar, porque el amigo muchas veces no es tan amigo. Y el oyente no muchas veces está a su favor. Eso incluye a sus familiares, incluye a mucha gente. La oración es intimidad. Cuando usted pide algo a Dios, cuando usted está buscando algo de Dios, es entre usted y Dios. A lo sumo, su pastor, ni que hablar su familia, su esposa, su entorno íntimo, por eso se llama intimidad. Su intimidad puede estar conformada por el número selecto de personas que usted decida, pero no a todo el mundo. Porque si no,
lo que usted va a estar preparando es el camino para que el enemigo empiece a estorbar esa oración. Y después pasa que le pedimos cosas a Dios que nunca llegan. Que le pedimos muchas cosas a Dios que nunca llegan. ¿Y por qué no llegan? ¿Acaso Dios no escuchó mi oración? Sí la escuchó. Pero hay un mundo espiritual de maldad que nos rodea, que está en contra de nuestra intimidad con Dios. Y le va a poner siempre algo mejor para mirar antes que su palabra o que su presencia. Por eso el versículo 7 dice, cuando oren no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan semejantes a ellos, dice el versículo 8, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. El Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos. Y porque el Señor ya lo sabe, lo que Él espera de mí como hijo de Dios es que yo tenga tiempo con Él. Intimidad. Dios quiere que yo pase tiempo a solas con Él. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios en el día? A solas con Dios. El culto de la iglesia, la reunión del Zoom, es un tiempo con nosotros y el Señor. Es un tiempo de intimidad. Y está bien. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Solo a Dios. A decir, bueno, voy a preguntar el mate o el café o el té y me voy a sentar a solas con la Biblia y con el Espíritu Santo y le voy a decir al Señor, bueno Señor, voy a leer la Biblia, ayúdame a leerla, enséñame. Y si no, le mando un mensaje al pastor y le pido, pastor, deme una guía de lectura bíblica. Yo tengo un grupito de WhatsApp ahí que les mando a algunas clases bíblicas a los nuevos, les mando algunas lecturas para que vayan leyendo y aprendiendo temáticamente a leer la Biblia, para ir creciendo en el conocimiento de la palabra y que les vaya dando gusto el conocer la palabra. Porque eso es intimidad. Cada vez que yo me siento a hacer un breve estudio de aprendizaje de la palabra, estoy teniendo intimidad con el Señor. Estoy aprendiendo a conocer su palabra. Y le estoy dando la oportunidad a Él a manifestarse en mi vida. Y recuerde que Él sabe lo que yo necesito. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuánto necesitamos intimar con Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender. A darle tiempo a Dios. A darle tiempo al Señor. Y no cualquier tiempo al Señor. No cualquier tiempo al Señor. Un tiempo de excelencia. Un tiempo de excelencia. Que no puede haber nada más importante que ese tiempo con Él. Y debemos enseñar a nuestros hijos y a los que viven en casa que ese tiempo es mi tiempo con Dios. Y así como yo respeto los tiempos de los demás, mi tiempo con Dios también se respeta. Eso se llama orden. Y la palabra del Señor enseña que el hombre debe poner orden en su casa. Y el que no sabe poner orden en su casa no puede poner orden en la iglesia. Entonces necesitamos aprender desde casa a separar nuestros tiempos con el Señor, para poder así enseñarle a los nuevos a tener su tiempo con el Señor. Es importantísimo. Y en la oración comienza el gran problema. Ahora, ¿cómo voy a orar y cómo le voy a pedir a Dios? ¿Cómo le voy a pedir a Dios si no me salen las palabras? Jesús dejó el Padre Nuestro allí, con una serie de recomendaciones acerca de cómo poder comenzar a orar. En los Salmos hay muchas oraciones que muchas veces los hermanos que incluso tienen años en la iglesia tienen dificultades para orar porque no prestan atención que el salmista le ora a Dios y Dios le responde. Y qué bueno cuando yo imito lo bueno, por favor. Seamos imitadores de las cosas buenas. Si tenemos que imitar una oración para aprender a orar, hagamos esa oración. Hablemosle al Señor como le hablaba el salmista. Hablemosle al Señor como le hablaba el salmista. Y veamos el resultado. Veamos el resultado. Veamos cómo el corazón de Dios se empieza a volcar en nuestro favor. Dios sabe lo que necesitamos.
Y la primera cosa que Dios hace énfasis en cuanto nos habla de la oración es poner énfasis en que necesitamos estar a solas con Él. Intimidad. Porque si no podemos estar ese tiempo a solas con Él, no vamos a tener la fuerza, la capacidad y la sabiduría para poder enfrentar otras cosas que vienen después. Porque habla de la tentación, habla del mal. La tentación y el mal que nos rodean en los versículos siguientes. Una guerra espiritual que se ocurre a nuestro alrededor, aunque usted no lo crea. Satanás está allí alrededor de usted ahora haciéndole perder el tiempo de pronto con pensamientos e ideas. Cuando dice el Señor que el reino de los cielos se acerca a nosotros, y cuando el reino de los cielos se acerca a nosotros en el reino de los cielos, ¿sabe qué es lo que hay? Hay una guerra espiritual entre las huestes de Satanás y las huestes de Dios. Entre las huestes de Satanás y las huestes de Dios. El versículo 10 cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, cuando nosotros entendemos que hay un reino de Dios a nuestro alrededor que se está manifestando. Debemos recordar que su voluntad es que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y vestidos con la armadura de Dios que tenemos para atravesar situaciones en el reino de Dios. Esas situaciones no se atraviesan con el conocimiento humano, no se atraviesan con la sabiduría de la experiencia, se atraviesan con la llenura del Espíritu Santo. ¿Y saben de dónde viene la llenura del Espíritu Santo? De la intimidad con el Señor. Por eso Él quiere que estemos a solas con Él, porque Él sabe que si yo no estoy a solas con Dios, el Espíritu Santo no va a encontrar un lugar en mi vida para manifestarse. Si usted está lleno de otras cosas, ¿dónde hay lugar para el Espíritu Santo en usted? Si usted no tiene tiempo para estar a solas con Dios, ¿dónde hay lugar para que el Espíritu Santo se manifieste en usted? ¿En qué tiempo? Necesitamos ese tiempo con el Señor. Necesitamos ese tiempo con el Señor. Es interesante que Jesús le diga a los judíos, ¿ah?, que le digan a Dios Padre. Porque para los judíos era impensable llamar a Dios como Padre. Era impensable. Sin embargo, Jesús le dice allí a los judíos, dice que en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo les pregunto el día de hoy, ¿cómo ves a Dios? Yo recuerdo al profeta Elías que decía, vive Dios, o Jehová, en cuya presencia estoy. Jehová estaba al lado de Elías permanentemente. Dios estaba al lado de Elías permanentemente. Elías lo reconocía. Elías podía mirar a todos lados y poder decir, Dios está aquí. Y yo pregunto, ¿usted cómo ve a Dios? Y si yo le pregunto a mucha gente, capaz que mucha gente no sabe responderme. ¿Saben por qué? Porque no pueden reconocer a la persona con quien no se relacionan. Porque es muy fácil tener a Dios en el cielo. Pero Dios no es solamente Dios. Dios nos toma a nosotros por hijos. Y si Dios nos toma por hijos, necesitamos aprender a ver a Dios como Padre. Necesitamos tener esa intimidad de Padre, de poder sentarnos allí en nuestra soledad y decirle a nuestro Padre nuestras broncas, nuestras necesidades, nuestras dudas, nuestras cuestiones, con total libertad, como Padre. El problema es que muchas veces vemos a Dios como Dios y como juez, y no como Padre. Muchas veces vemos a Dios, como juez, ¿verdad? Y como dador o proveedor. Y algunos ven a Dios como mandadero. Algunos ven a Dios como alguien a quien hay que decirle lo que hay que hacer.
Pero caramba, Él es Dios. Él es el Señor y nadie le va a decir qué hacer. Y Él espera, con toda su soberanía, con todo su poder, con toda la grandeza que Él es, Él espera que usted y yo tengamos un tiempo de soledad, de intimidad con Él, y lo veamos como un padre. Lo veamos como un padre. ¿Y qué padre le niega algo a su hijo? Los padres le dicen que no a los hijos solamente en las cosas que los padres ven que les va a hacer mal. Porque los padres siempre ven un poquito más allá. Imagínese Dios. ¿Cuánto más allá puede ver para nuestro beneficio? Veamos a Dios como Padre. Tengamos ese tiempo con Él. Cuando yo tengo esa intimidad con el Señor, el Espíritu Santo desciende poderosamente y se empieza a manifestar en nuestra vida. Cuando yo empiezo a recibirlo a Él en mi vida y tomarlo como lo que es mi Padre, mi Señor y mi Dios, no solamente Dios y Salvador, sino mi Padre, mi Señor, y cuando es mi Padre, Él es el que me cuida, Él es el que me aconseja, Él es el que me dice lo que tengo que hacer, y a su vez, Él es mi Señor, Él es el que pone las normas. Él es el que pone las normas y no yo. Y tenemos dificultades para decir que sí a las órdenes. Y tenemos dificultades para decirle que sí a la autoridad. Pero cuando empezamos a tener intimidad con Él y lo empezamos a conocer a Él, el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestra vida de tal manera que empezamos a sentir su presencia, empezamos a sentir su amor, empezamos a sentir su paz. Y cosas que no pedimos, y cosas que nunca siquiera nos atrevimos a pedirla, en poco tiempo comienzan a surgir, comienzan a aparecer, empiezan a venir bendiciones que no esperábamos. Resultados de análisis que daban siempre mal empezaron a dar bien. Y cosas empiezan a suceder. Nuestros hijos comienzan a tener éxito en la vida. ¿Por qué? Porque yo tengo intimidad con el Padre. Porque hay una iglesia que está orando. Porque yo no fui a pedirle oración al vecino, sino porque fui al pastor y a la intimidad de la iglesia y oramos y clamamos y nos metimos en el secreto del Padre y intimamos con el Padre. Y el Padre nos comenzó a dar intimidad con el Señor. Intimidad con el Señor. No es lo que a mí me parece, porque Él es el Señor, es lo que Él diga. Y allí cuando Él nos dice, venga a nosotros tu reino, acá sí que se complica, porque en el reino, cuando viene el reino a nosotros, viene la manifestación del reino, y en la manifestación del reino, usted, el Espíritu Santo, se empieza a formar en usted la armadura de Dios. La armadura de Dios, que ya hablaremos de eso el otro día, ¿verdad? Se empieza a formar en usted y se empieza a armar en usted cada parte de la armadura que lo va a proteger y lo va a fortalecer y le va a dar las armas para usted avanzar de victoria en victoria, de victoria en victoria, de victoria en victoria. No significa que no va a caer, no significa que un día no va a estar herido, significa que usted va a seguir avanzando en victoria y en victoria porque Dios va con usted. Porque usted le dijo que sí al Señor. Porque usted cerró la puerta y le dijo que sí a estar con Él. Porque Él es su Padre y Él lo va a defender de cualquier cosa. Ese es mi Dios. Y es al que les presento a todos el día de hoy. A los que nos ven hoy en las células, allí en sus casas, a los que nos van a ver a través de las redes sociales. No ver solo a Dios como un Dios que está allá en el cielo. No comunicarnos con Él con un montón de palabrerías. Dios no necesita que yo hable en lengua para Él escucharme. Eso es una tontería. No necesita. Dios necesita que yo le hable a Él como Padre y que me sujete a Él como Señor y lo obedezca como Dios. ¡Wow! ¿Me está entendiendo? Ahí las cosas van a comenzar a funcionar de una manera en su vida que usted ni se imagina. Los enfermos van a estar cerca suyo y se van a sanar, sin usted orar por ellos.
No se imagina la cantidad de veces que yo me he sorprendido de estar en iglesia cuando me invitan a predicar por hacer cultos de sanidad, y la cantidad de gente que yo ni siquiera oré por ella y se sanaron. Pero el simple hecho de tener esa intimidad con el Señor produce el milagro. Porque el milagro está en usted. Y eso es el reino. Eso es el reino. La manifestación del reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. ¿A dónde viene el reino? ¿A la tierra? No, a mí, a nosotros. Fíjese allí, el versículo 10. Venga tu reino. Otra versión dice, venga a nosotros tu reino. Otras versiones dice, manifiéstase en nosotros tu reino. Y la palabra del Señor dice, y recibiréis poder. Jesús lo dijo, ¿no? Cuando venga sobre vosotros, ¿lo qué? El Espíritu Santo. El poder que se manifiesta en el reino de los cielos, que le va a dar a usted la fuerza, que le va a dar a usted la autoridad, que le va a dar a usted las herramientas, la sabiduría y el conocimiento para enfrentar situaciones de las cuales usted hasta hoy no encuentra salida. Se las da el Señor. No es así, es así. No es por un acto de magia, no es prendiendo una vela, un incienso, o rezándole a una foto, o a un papelito. No, es hablando con el Señor, que Él manifiesta el reino en usted. Es vinculándose con Él. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, le dice Jeremías. ¿Y cuántas cosas usted ignora del reino de Dios? Dígame. Hoy ya sabe todas las cosas. Seguramente, y acá vamos a hacer un poco de sarcasmo, ¿no? Seguramente usted va por la vida mirando a las personas y está viendo las cargas que llevan, los espíritus que se están manifestando. Seguramente usted va a estar hablando con una persona y usted ya sabe que tiene un tumor, o que tiene una hernia, o que viene con un problema familiar, o cargando una gran angustia. ¿Verdad que ya lo sabe todo eso? Esas cosas se las muestra el Señor solamente a los que tienen intimidad con Él. El apóstol Pedro estaba enfrentado a un hombre que estaba buscando a Dios de alguna manera, y sin embargo, Pedro vio la espiritualidad de ese hombre y le dijo, estás en prisiones, estás esclavizado. Necesitamos al reino de Dios. Necesitamos intimar con el Señor, estar a solas con Él, para que se manifieste el Espíritu Santo en nosotros. No somos religiosos, somos hijos de Dios, y Dios es nuestro Padre. El poder de Dios, la manifestación del reino de Dios, el hacer milagros, prodigios, maravillas, son secuelas, son consecuencias. Es un estornudo a una reacción alérgica, por decirle de alguna manera. Es una manifestación de algo que está en usted. Cuando entra una partícula de un alérgeno por la nariz, ¿verdad? Por las vías respiratorias o por la piel que le toca la piel, hay una reacción automática porque hay algo que se acercó a usted y produjo esa reacción. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted se relaciona con el Señor, esas cosas comienzan a manifestarse. El poder de Dios se empieza a manifestar. El reino de Dios se empieza a manifestar. Y usted empieza a ver el reino. Usted empieza a ver el reino. Usted va a empezar a ver y usted va a empezar a saber las cosas grandes y ocultas que desconoce. Dios le va a mostrar toda la confianza que está poniendo en gente que no le está haciendo bien. Dios le va a mostrar esas amistades que solo están al lado suyo, solo para sacar algo de usted y no por usted. Dios le va a mostrar todas las cosas que hay en su vida que están mal y que lo alejan de Dios. Seguramente el pastor alguna vez le va a decir algo que el pastor pueda ver, pero créame que Dios se lo va a hablar también. Veamos a Dios como ese Padre que nos muestra lo que hay que mejorar. Veamos a Dios como ese Padre que nos quiere dar todas las cosas. Veamos a Dios como ese Padre que nos quiere enseñar todo lo que desconocemos.
No lo veamos solo como un Dios juez y grande que está allá arriba en los cielos. Veámoslo como alguien que puede estar en nuestra habitación con nosotros. Como alguien que puede estar en el banco de la iglesia, en la reunión de la célula con nosotros. Aquí en este momento con nosotros. Yo en este momento, miren, siento tan fuerte la presencia del Espíritu Santo, tremendo. Es algo maravilloso. Es algo indescriptible. No hay cansancio que pueda estar allí. Desaparece el cansancio. Desaparece todo en la presencia del Señor. Porque Él ocupa el lugar de todo. Ese es el Dios que yo le invito en el día de hoy a que se relacione. Es el Dios al que me gustaría que usted conozca. Ese es el Dios en el que yo creo y en el cual yo predico y al que dedico toda mi vida, en todo momento. Y que me diga lo que me diga. Y que me quite lo bailado. Y que me quiten lo bailado. Algunos me cuestionan a veces porque yo estoy en un grupo de motos de WhatsApp y pongo algunas cosas bíblicas todos los días. Y yo algo tengo que predicar del Señor. No puedo estar un día, yo no puedo estar en un grupo, no puedo estar en una conversación si no tengo a Dios en la conversación o no lo tengo presente en algún lado. ¿Estoy todo el día hablando de Dios? No, no estoy todo el día hablando de Dios. Lo tengo presente, que no es lo mismo. Como dice Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Que esta palabra toque su corazón y toque su vida y transforme su vida. Créame que si usted le da esa oportunidad a Dios, su vida cambiará para siempre. Porque usted va a descubrir que lo que dice el pastor Ponce no es una locura y no es una religión. No es un religioso, un loco religioso charlatán. No, no. Son palabras comprobables. Son palabras comprobables. Vean en nuestros canales de YouTube, en los 2 canales que tengo, la cantidad de testimonios de milagros y sanidades que hay. La manifestación de demonios que hay en algunos por allí también. Es real el mundo espiritual. Es real el mundo espiritual. No es una fantasía escrita en un papel. El diablo quiere destruir su vida. El diablo quiere destruir su familia. El diablo quiere destruir su salud y su economía. Pero Dios le da a usted una armadura poderosa para resistir cualquier ataque del enemigo y llegar al final del día y estar firme. Y Dios quiere llevarlo de victoria en victoria. La decisión es suya. Yo le invito a relacionarse con Dios. Que el Señor le bendiga.